Mi nombre es Michelle Alejandro Artiles. Mis pronombres son ella y la en castellano o she and her en inglés. Y soy una mujer trans. Mi nombre es Katie Villegas. Mis pronombres en español son él y en inglés es they, them. Hasta ahora me he sentido cómoda con el he, she, pero también se debía en parte a que estoy pasando por el proceso de aceptación y también a un entorno un poco complicado que tenía con mi familia. Pero ahorita que ya me mudé y me siento un poco más independiente, diría que she, her. Mi identidad de género yo diría que es trans, sí, mujer. A lo largo de la historia, el género se ha dividido en dos, hombre y mujer, aunque hay culturas en donde siempre ha existido el no binarismo. Lo más visible y las únicas aceptadas por la sociedad o la mayoría de las sociedades han sido las personas cisgénero. Esto es algo que con el paso de los años ha ido cambiando. La transexualidad es cuando una persona no se identifica con su sexo asignado al nacer. Pero, ¿qué es el sexo? Esto se refiere a las características biológicas que se le asignan a cada persona al nacer, las cuales las dividen en femenino, masculino y, si la persona presenta características de ambos sexos, intersexual. El sexo no es igual al género, porque el género es el constructo donde la sociedad establece reglas de comportamiento según la época y el contexto. El proceso para internalizar la identidad de género de cada persona es distinto. Un factor que puede influir es la representación que haya tenido en su día a día. Por eso es importante que se le dé visibilidad a todos los géneros que existen. La identidad de género es la vivencia personal con tu género que puede corresponder o no con tu sexo asignado al nacer. También es la vivencia con respecto a tu cuerpo, que podría tener o no modificaciones. Yo empecé a tener estos insights con respecto a mi identidad de género a mis 19. Te mentiría si te dijese que no quisiese haberlo sabido antes, pero sí tengo una creencia de que el momento indicado es el momento que es. Entonces creo que el momento indicado fue el momento en el que yo me di cuenta de ello. Pero sí, a mis 19 años me di cuenta y bueno, 19 años, tengo 20, yo tengo 1 año y 3 meses funcionando, no bastante. Bueno, actualmente me identifico con el género no binario, no sé si conocen acerca de este género, pero es un género donde no te sientes identificado del todo con los géneros binarios que son mujer y hombre, o te puedes sentir también parcialmente identificado con alguno de estos. Bueno, me di cuenta en el 2020, un poco antes de mi cumpleaños número 20, casualmente. Sí, yo creo que me hubiese gustado internalizarlo un poco antes, porque aunque fue un proceso bastante difícil, bastante complicado, me ha hecho más feliz, tipo, he podido ser más yo, me siento un poco más libre, entonces creo que sí me hubiese gustado internalizarlo antes. ¿A qué edad lo internalicé? Diría que a los 19, pero yo tengo 22, no, a los 20. A los 20. Fue como el momento en el que comencé a hacerme preguntas, por así decirlo. Claro, esto se debe también a que, repito, estaba en un entorno complicado, entonces lo tenía todo muy bajo tierra. Y fue como comencé a conectar los puntos ahí y a internalizarlo bien. Fue cuando lo hablé en terapia este año, a inicios de este año. Y ya de ahí ha sido simplemente dejarlo salir. Me hubiese gustado sí haberlo conocido desde antes, porque siento que habría sido un impacto quizá más sencillo para mi familia, porque por lo menos desde mi perspectiva se ha sentido muy bien dejarlo salir. Las personas que me rodean han reaccionado bastante bien, muchos de mis amigos se lo han tomado normal, más bien buscan la manera de informarse al respecto, cuando no entienden algo me preguntan, así como he tenido amigos que han reaccionado bien también, tengo, mejor dicho, ex amigos que no lo entendieron, que no empatizaron con el tema, que no comprendieron de qué trataba esto y bueno, actualmente no los puedo considerar mis amigos porque gracias a eso no nos hablamos. Bueno, no ha sido sencillo. De hecho, esa es la principal razón por la que ahora soy independiente. Pero bueno, es parte de crecer, es parte de salir y por mucho que sea difícil y complicado y todo parte de la ignorancia, por supuesto, es parte de crecer. Es importante encontrar representación en los medios.
Sentirse representado para la comunidad LGBTQ puede significar más de lo que alguien puede entender. Puede ser ese paso que hacía falta para entender su identidad de género o su orientación sexual. Para otros puede significar ese apoyo que tal vez no tuvieron en casa o en su círculo más cercano. Al igual que puede ser para los niños o adolescentes ese reflejo de ellos mismos, haciéndolos sentir parte de algo. Primero, mis más grandes referentes son todas mis amigas trans en Venezuela, toditas, todas. Primero son mis primeros referentes porque todas vivimos lo mismo, o sea, y para mí eso es un factor de admiración absurdo. O sea, y desde Daniele, desde Tamara Adrián, todas son mis referentes, o sea, absolutamente todas. Y yo creo que, bueno, los referentes mutan, cambian y cada vez vas agregando más, como si fuese una agenda. Pero te puedo decir desde, no sé, Yari Jones, que fue la primera modelo de Calvin Klein en volverse relevante con un tema trans, hasta, qué sé yo, Victoria Volkova o Yulimar. O sea, cualquier jeva que haga algo transgresor y que yo pueda llegar hasta allá, para mí eso es un factor de admiración y automáticamente referencial. Yo creo que cuando yo estaba un poco más chiquito no habían como referentes en la televisión que yo pudiera decir, wow, es una persona trans, y ponerme a investigar del tema. Incluso yo no lo comprendía, no comprendía qué es el no binarismo, no comprendía qué es todo esto, hasta que un día empecé a ver una serie donde actuaba una persona no binaria que hace el papel de Casey en Atypical. Entonces empecé a investigar un poco más este tema y ahí fue cuando hice como clic, por así decirlo. Ahí fue cuando dije, wow, esto tiene sentido para mí. En ese momento, en mi infancia no tuve referentes, pero creo que en la actualidad hay muchos más. En la música, como Sam Smith, en la televisión hay muchos referentes de personas trans, no binarias, y creo que eso va a ayudar a la generación que viene, a la generación más chiquita, a comprender estos temas, a investigar, a informarse de la manera adecuada. Y esa yo diría que es una de las razones principales por las que nace la disforia, porque mis referentes eran mujeres, y es cuando aparecen personas como, no sé, ver esta serie Pose de Netflix, que hasta lloré viendo la serie porque me sentía finalmente identificada con un cuerpo al que quizás no iba a llegar. O sea, yo de por sí soy muy gruesa, pero era como, es normal que seas así, más cuando tienes un pasado así. A nivel de referentes, realmente diría que India Moore y MJ Rodríguez, ambas personas que participan dentro de Pose, de verdad que son referentes que me han parecido maravillosos. MJ Rodríguez porque es una persona que a nivel de hombros, o sea, yo estoy muy seguro de que él seguramente practicó algún deporte y todo, la clavícula, todo esto, pues, es un personaje que aparece mucho con franelilla, e incluso dentro de su vida de redes sociales se le ve con el estilo del cuerpo, se nota que es masculino, pero él vive su feminidad totalmente tranquila. Y lo mismo pasa con India. Y yo siento que el estilo de cabello y la forma de la cara yo la tengo muy parecida a ella, o me gusta creer eso. Y no sé, son referentes que me parecen fantásticos. Usualmente las personas que tienen una identidad de género que difiere de su sexo asignado sufren de disforia, o mejor dicho, de incomodidad o ansiedad por no estar conformes con su cuerpo o ciertas zonas de él. La disforia no es como un síntoma sine qua non para ser trans, pero sí, o sea, es algo bastante frecuente en personas trans. De hecho, mi historia con la disforia es bastante particular, porque era algo que yo venía presentando durante toda mi vida, pero con otros nombres. Dícese baja autoestima, depresión, ansiedad asociada a mis estudios. Pero al final, en terapia, intentando canalizar todas esas cosas, al final era un tema de disforia completamente. Era un tema de imagen puro y duro. Entonces, al analizarlo y al sentarte a pensar, pues al final, todas esas cosas que yo decía, bueno, tengo depresión, pero sin sentido. O sea, yo no sé por qué estoy triste, no tiene sentido lo triste que estoy. Era como que sí estás triste, pero no porque tuvieses depresión, sino porque tenía síntomas de disforia de género. Entonces, bueno, yo creo que la disforia es algo que existe, que tenemos, que nunca se va, sino que aprendes a convivir con ella y aprendes a hacer cosas para disminuirla. Yo creo que siempre está, la disforia siempre está, pero creo que es una cuestión de confianza. Y confianza en un sentido netamente físico, en un sentido netamente superficial.
verte de la forma que te sientas más cómoda, hablar de la forma que te sientas más cómoda, ponerte lo que te haga sentir más cómoda, estar con la gente que te haga sentir más cómoda, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, mi relación con la disforia es que, pues bueno, es lastimosamente un proceso, es lastimosamente una cosa con la que tengo que cargar, pero al final tú aprendes a convivir con ella y dejas de verlo como algo absurdamente malo, sino algo que puedes combatir porque es combatible. Hay veces en los que, no sé, me estoy bañando, me estoy vistiendo y sí me siento un poco incómodo porque es como no estar conforme con tu cuerpo del todo. En mi caso, con mi pecho, hay veces que siento que se me nota mucho, me gustaría tener un cuerpo un poco más neutro, por así decirlo, y me gustaría como disminuir, disminuir mi pecho para que no se notara tanto y que las personas al verme no piensen en un sexo o en un género en específico, sino que piensen que soy no binario o algo por el estilo, porque eso se me ha hecho incómodo en la calle. Obviamente yo suelo vestir más con ropa masculina o a veces me visto un poco más neutro, pero al notarse mi pecho ya la gente sabe que mi sexo asignado al nacer es femenino. Entonces eso sí me ha hecho sentir incómodo muchas veces. Bueno, si tuviera que decir si me sentí incómoda, sí. Si tuviese que decir cómo lo he manifestado, eh, verme en el espejo y jugar como a que no tengo miedo. Esa siempre es la mayor referencia que tengo. Pero también tiene mucho que ver con las imágenes de lo que es la mujer ideal. Obviamente, haber nacido como hombre y el hecho de haber hecho cosas como natación o mucho ejercicio lleva a que mi cuerpo se haya manifestado de otra manera. Y nunca voy a alcanzar un estándar de belleza en el que pone la barra una mujer. Pero cuando esta mujer puede tener un pasado como el mío, la realidad es que he podido sentir un poco menos de disforia. Esta incomodidad puede llevar a que la persona realice el tratamiento de reemplazo hormonal, que tiene como objetivo cambiar el aspecto físico o apariencia de las personas. De esta forma pueden estar más cómodos con su cuerpo. Para las personas que sufren de disforia, existe una fundación vigente en Venezuela llamada Fundación Unitrans, que presta servicios de psicólogos y tratamientos hormonales para quienes lo deseen. Un poco más de lo que hablé acerca de mis pechos. Si en algún momento me he planteado reducirlos, pero creo que primero me gustaría probar con un blinder, no sé si saben cuáles son, que son este tipo de sostenes que te ayudan a reducir. A ver si de esta forma me siento un poco más cómodo y si no es así, a lo mejor en un futuro sí me gustaría hacerme una operación para reducirlo. Sí me he planteado muchas veces tomar hormonas, sí lo he pensado, sí he analizado al respecto, pero me gustaría informarme un poco más de esto, hablar con personas, con hombres trans o personas no binarias que las hayan tomado para saber qué efectos podría tener en mi cuerpo o hablar con un especialista porque sí me preocupa eso sí me da un poco de miedo las consecuencias que puede traerme. Sobre cambio físico, sí me gustaría. A nivel de cambio físico, yo quizá no muy extremo, o sea, me siento cómoda con mis genitales actuales, pero sí me gustaría, por ejemplo, ya después de que haya pasado un tiempo en hormonas, quizá operarme las mamas. Sí, pero precisamente por cómo la venden, porque sí es un proceso peligroso, sí es un proceso que afecta la vida íntima, pero puede afectarla para mejor. Y es lo que nos muestran siempre el lado negativo de cómo puede afectarte, que puede provocar desde disfunción eréctil hasta todo lo que tiene que ver con la atrofia testicular. Hay personas que incluso podrían sufrir de ACV, pero también hay que tomar en cuenta que está todo lo positivo, está el cambio psicológico de apoyo a la disforia, porque precisamente baja el líbido, comienzas a sentirte un poco más, a enfocarte un poco más en lo que es el amor propio. También está todo esto del crecimiento de las mamas, está el hecho de que puedes ser incluso más sensitiva, no necesariamente el hecho de que pueda ocurrir la disfunción eréctil quiere decir que vaya a ocurrir. Entonces es cuando ves estos puntos positivos y ves testimonios de personas que ya tienen tiempo en hormonas, que te das cuenta de que sí es posible llevar una vida normal, sana, incluso íntima,
mientras se ingesta hormonas. Yo creo que la aceptación es un never-ending process. O sea, yo creo que nunca acaba. Y nunca es estable. No es como un crecimiento exponencial que va. O sea, yo creo que puede estar arriba, puede estar abajo. Todo cambia. Pero como existe la disforia, existe la euforia. Entonces hay una cosa completamente radical, la disforia. La relación con mi cuerpo, yo voy a decir que estoy ok. Yo estoy ok con mi cuerpo. No voy a decir que estoy bien, pero estoy ok. Entonces yo creo que estoy antes de poder pensar siquiera en hacer cambios, yo necesito conciliarme con lo que tengo primero. O sea, necesito saber lo que tengo, aprender a quererlo, aprender a aceptarlo, a valorarlo. Y con eso, pues, puedo empezar a pensar en un futuro a cambios. Los cambios físicos, pues, son cosas súper superficiales, bueno, eso está muy mal dicho, son cosas extra superficiales, mejor dicho, y que van desde hacerte los huequitos en las orejas hasta temas químicos o hormonales. El punto es que yo siento que ahorita estoy bien, no sé si sea TMI, pero yo voy a hablar aquí, yo debo tener, ¿qué? Como 7 meses en TRH, más o menos, pero igual eso no baja tanto la euforia, o sea, por lo menos yo soy una jeva que es una máquina de testosterona, o sea, si yo estuviese en atletismo, o sea, literalmente Yulimar es mi hija si yo estuviese en atletismo, porque, o sea, la testosterona en mi cuerpo es una cosa horrible, o sea, y por más que yo estrógenos duros por la vena, o sea, literalmente tu Zoom no se esconde y mira que estoy afeitada y tipo se ve clarito. Entonces, es eso, creo que es aprender a conciliar y aprender a querer lo que tengo antes de poder empezar en cosas mucho más grandes. La comunidad LGBTQ sigue formando los espacios de información e inclusión, tanto para las personas trans como para el resto de los miembros de esta comunidad. Es importante que se siga hablando de este tipo de temas. De esta forma se puede educar a quienes no poseen conocimiento de esto e incluir a quienes lo necesitan.